Entrevista. En la información internacional, la opinión pública se ha volcado a dar seguimiento a esto que está ocurriendo en Afganistán, en donde pues es un fenómeno que se remonta al año 2001 con el derrocamiento de este grupo denominado talibanes por parte de las fuerzas de Estados Unidos, que derrocaron a los gobernantes talibanes de Afganistán después de los ataques del 11 de septiembre, supuestamente atribuidos al líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, que tenía su base ahí. Desde ese 2001 comenzó una historia muy larga que está llegando a un desenlace que hoy queremos esclarecer con la visión del doctor Armando Azúa, profesor de la Universidad Iberoamericana, con quien tenemos el gusto de platicar en esta ocasión. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué representa para Estados Unidos que sus tropas pues prácticamente no pudieron prevalecer en uno de los países más pobres y atrasados del mundo y prácticamente se retiran? Y esto, pues, ¿qué repercusiones tiene para la geopolítica a nivel mundial? Aunque convendría comentar con el auditorio algunas de las claves precisamente para refrescarle la memoria sobre este 2021 ya, pero que inició en 2001 con este caso de las Torres Gemelas y el atentado que se atribuyó precisamente a estos grupos talibanes. Bien, yo creo que incluso habría que irnos un poquito más atrás, no muchos años atrás, pero sí para la década de los 70, con el surgimiento justamente del Talibán, ¿no? Este grupo de estudiosos de la tradición islámica, del Corán, que durante la invasión soviética, porque es importante recordar que antes de Estados Unidos estuvieron ahí la Unión Soviética, bueno, lo que actualmente es Rusia, y que durante los años 70 Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría, va a financiar a estos grupos, a los talibanes, para que combatan al comunismo. Claro, la lógica en aquella época era totalmente distinta. Era enfrentamiento entre comunismo y capitalismo. Entonces, Estados Unidos le da dinero a los enemigos del comunismo, que son aparentemente sus amigos, pero que justamente, y ahí sí llegamos al año 2001, estos amigos dejaron de ser amigos de Estados Unidos y apoyaron al grupo Al Qaeda. En realidad, la guerra en el 2001 tenía como principal objetivo Al Qaeda, no el Talibán. Son dos grupos distintos, muy cercanos, con fuertes lazos, son diferentes. Al Qaeda es el que atenta en Nueva York. Estados Unidos le pide a los talibanes que gobernaban Afganistán desde unos años atrás y que ya tenían esta política de fundamentalismo radical. Le pide al Talibán, al gobierno del en ese entonces llamado Emirato Islámico de Afganistán, que entregue a los líderes de Al Qaeda. Los talibanes se niegan, y ahí es donde Estados Unidos dice, bueno, si tú proteges a mi enemigo, entonces también eres mi enemigo. Y ahí es donde se lanza esta guerra contra Afganistán. Con relativamente poco tiempo, Estados Unidos logra expulsar al Talibán del gobierno, instaura un nuevo gobierno, y hay que recordar que en ese momento fue una de las últimas guerras que peleó Estados Unidos, que contó con un elevadísimo consenso a nivel internacional. Prácticamente ningún país del mundo, en ese entonces todavía estaba bueno, no, pero ya no estaba la Unión Soviética, pero estaba Rusia, bueno, muchos países, si bien no apoyan directamente, pero por lo menos no rechazan la invasión de Afganistán. El mundo veía como que había una cierta justicia en la guerra que Estados Unidos estaba llevando a cabo en Afganistán en contra de Al Qaeda y del Talibán. Sí, pero a partir de ahí pues vienen ya otra serie de guerras que se van encadenando y que durante los últimos 20 años nos han tenido en medio de esta confrontación constante entre digamos, el occidente y las diferentes manifestaciones del fundamentalismo islámico, porque primero fue Al Qaeda y el Talibán, y de ahí empiezan a derivar una serie de movimientos distintos, como lo vimos hace algunos años con el Estado Islámico, etcétera.
¿sí? Pero pues después de 20 años, pues volvemos, como bien lo dijo hace un momento, al principio, a una guerra nuevamente en Afganistán y donde los talibanes expulsados en el 2001 del poder, hoy en día entran nuevamente a Kabul y establecen nuevamente su emirato islámico. Han sido 20 años de ocupación, de operaciones militares por parte de Estados Unidos, también la participación de sus aliados, incluso ellos prácticamente han determinado las elecciones que se han vivido en ese país, creando también fuerzas de seguridad importantes ya como parte de su control y de su dominio, aunque como usted menciona, el grupo talibán ha estado ahí permanentemente por esta identificación que se tiene con la ciudadanía y el conocimiento e incluso cierto arraigo por parte de los propios ciudadanos de ese país. Esto es muy cierto y normalmente cuando lo hablamos desde Occidente tendemos a ver a los talibanes como los malos, como un grupo extremista que la gente rechaza porque les impone una forma de ser contraria a las libertades, pero lo que acaba de decir es muy importante. En realidad el talibán tiene una popular de apoyo muy, muy grande. Es decir, que nosotros tenemos a pensar como que, bueno, que le pongan burka a las mujeres es algo que para nosotros es malo. Bueno, para muchas afganas, por supuesto que lo es, pero también hay muchas mujeres afganas y hombres afganos que sí apoyan este tipo de grupos, ¿no? Si no fuera por el apoyo popular tan amplio que tiene el talibán, primero no hubiera sobrevivido tanto tiempo. Básicamente sobrevivieron en la clandestinidad. Pasaron de ser el gobierno de Afganistán en el 2001 a convertirse en guerrillas, en gente que vivía con nosotros, con todo mundo día con día, con el que se topaban en el mercado, pero que estaban en un momento, podríamos decir, de espera y a partir pues, de hace unos años empieza a retomar fuerza y justamente a partir de mayo de este año pues lanzan una gran ofensiva que fue una ofensiva relámpago, ¿no? En la retoma de prácticamente todo Afganistán, que pues no ha concluido, porque esto es importante, todavía no dominan el 100% del país, pero pues ya prácticamente con la caída de Kabul controlan el 90 y tantos por ciento del territorio afgano. Y sí, tienen mucho apoyo, tienen muchos detractores dentro de Afganistán, pero también tienen una base de apoyo muy fuerte, muy, muy fuerte. También entre los analistas se habla en el sentido de que con la llegada precisamente de Joe Biden, es precisamente la administración de Joe Biden la que tiene que cargar ahora con este fracaso moral y estratégico de Afganistán, de una serie de administraciones también muy guerreristas. Sí, indudablemente quien se va a llevar el tache aquí es Biden. Sin embargo, yo creo que esto ya se viene dando desde atrás. Recordemos que quien empezó de manera fuerte la retirada de Afganistán, no total, pero que ya había establecido un plan de retirada mucho más en forma, fue justamente el presidente Trump. Ahora, lo importante es que cuando llega Biden, no quiere cargar él para la historia el peso de ser el presidente que rearmó el conflicto afgano. Entonces ahí sí, pues como ya Trump había empezado con este programa de retirada de Afganistán, pues Biden va a continuar, a pesar de las diferencias de posturas, Biden no quiso llevarse el título del que reinició la guerra o el que volvió a mandar más soldados norteamericanos a este país tan lejano, y continúa con el programa de desescalada bueno, más que de desmovilización de tropas en Afganistán y efectivamente, pues hasta este momento, pues prácticamente ya no hay soldados norteamericanos en Afganistán. Los pocos que quedan son los que están ayudando justamente en la evacuación del personal y de diplomáticos, etcétera. Y pues bueno, también recordemos que el principal bastión que tuvo Estados Unidos en Afganistán, la base aérea de Bagram, que por cierto era el mejor aeropuerto de todo el país, pues fue regresado a las fuerzas de la República Islámica de Afganistán, no al talibán, sino al gobierno
reconocido mundialmente hace apenas un mes, algo por el estilo. Entonces sí, Biden continuó un programa que ya venía desde la administración Trump de literalmente abandonar Afganistán. Y tal parece como se están viendo la situación del día de hoy, que pase lo que pase, le ocurra lo que le ocurra a Afganistán y al pueblo afgano, Estados Unidos no va a regresar. Por lo menos en el corto plazo, Estados Unidos no tiene planes de estar nuevamente en Afganistán. Repito, pase lo que pase, ¿no? Porque ya recordemos que los talibanes cuando estuvieron, pues ya tenían un historial fuerte de conflictividad, de violación de derechos, etcétera. Entonces, pues bueno, ya sabremos ya nos daremos cuenta qué pasará después. ¿Cómo lo reciben las fuerzas políticas en Estados Unidos? Vimos esta editorial del The New York Times en donde concluye que el experimento estadounidense de consolidación nacional quedaba en ruinas, socavado por políticas equivocadas y a menudo contradictorias y por una insurgencia implacable cuyo poder de permanencia había sido profundamente subestimado por los planificadores militares de la potencia militar que ha protagonizado las guerras, pues las guerras más importantes, digamos, en el mundo. Sí, indudablemente para Estados Unidos esto, a ver, es un golpe muy fuerte, pero a ver, veamos. La verdad es que la opinión pública de Estados Unidos se había olvidado de Afganistán desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Afganistán no era tema. No era tema en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, justamente el que le toque a un presidente demócrata la caída final en Afganistán, como se ha utilizado mucho en los medios, el nuevo Vietnam, incluso he estado viendo yo fotografías un tanto que rememoran estos helicópteros saliendo de la embajada norteamericana en Saigón, con los helicópteros evacuando al personal de la embajada norteamericana en Kabul, que claro, hay que marcar una gran distancia entre los dos momentos históricos, pero pues obviamente quien se va a llevar el tache es Biden. Seguramente los republicanos, que sabemos vienen de un periodo muy difícil después de la presidencia de Trump, una crisis del partido republicano, pues seguramente podrán ver esto como su gran oportunidad. Y ojo, no importa que el que inició la retirada fue un presidente republicano, lo que importa es que la catástrofe llega en el momento que hay un presidente demócrata. Por supuesto que yo no puedo decir nada y todavía falta mucho tiempo, pero indudablemente el tema de Afganistán será un tema con el que Biden tendrá que pelear el resto de su administración y en la campaña de reelección, ¿no? O sea, esto le va a pesar mucho a Biden, tendrá que hacer mucho labor de convencimiento de por qué no importa que se haya perdido Afganistán. Recordemos también justamente cómo en una elección anterior, cuando Hillary Clinton fue candidata a la presidencia, pues le pesó, por ejemplo, el desastre que hubo en Libia y que dimensiones marcadas, pues creo que lo que está pasando ahora en Afganistán es mucho más visible que lo de Libia, porque Libia ya era un caos, y aquí están perdiendo literalmente todo un país, que no es todo un país porque ya en realidad habían perdido mucho, pero seguramente a Biden le va a pesar muchísimo en el resto de su administración, en el hecho de sacar, por ejemplo, proyectos, presupuestos, etcétera, que tengan que ver con defensa, etcétera, y en la campaña política dentro de algunos años para la eventual reelección. Sí, mediáticamente es un golpe muy, muy fuerte y el que se lo está llevando justa o injustamente es Biden. Estamos en esta primera conversación con el doctor Armando Azúa, académico de la Universidad Iberoamericana, para entender lo que ocurre en Afganistán, y en una posterior conversación revisaremos las implicaciones geopolíticas que esto tendría. Por el momento le agradecemos muchísimo al doctor Armando la oportunidad de platicar en este espacio. Gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.